bienvenido a un nuevo programa del multiverso de García Ferrer. Hoy vamos a hablar de Pipío de Tierra 1, el primero en llevar ese nombre. Antes de hablar del Pipío de Tierra 1, quiero formular una hipótesis que yo creo que está casi confirmadísima. Cuando yo vi por primera vez la historieta de Chango, me quedé pensando si ese personaje no lo habría replicado García Ferrer en otra tierra, así como hizo con la pandilla Trompeta, o con Muchi, que pasó a llamarse Pipío. Parecía que otro personaje que emulaba la figura de un niño bueno podía llegar a ser Antiojito. Sin embargo, es cierto que ambos personajes no se parecen tanto. Pero en esta semana, investigando, encontré esta imagen que hizo García Ferrer a sus 15 años. Ahí podemos ver una imagen previa a Chango, en la cual hay varios personajes, algunos que García Ferrer siguió desarrollando y otros que no. Como vemos, el personaje principal, que es de carne y hueso, tiene anteojos y bien podría haber sido no solamente un preámbulo a Chango, sino un preámbulo a Antiojito, que en última instancia fue la revista que editó después de irse de Villiquen. Él quería hacer Chango en Villiquen, no lo pudo hacer, y después hizo Antiojito, que es este nuevo Chango para mí. Si se fijan bien en la imagen que encontré, que él hizo a sus 15 años, tenemos un Pipío en miniatura que está posado sobre su hombro. Donde está el personaje Pipío en sus inicios. Esta la hice en España cuando tenía 15 años. Que es tan chiquito que ni siquiera llega a la rodilla como en el universo de Chango. Y me hace acordar a Pepe Grillo, que le va a aconsejar a Pinocho en su hombro, desde como si fuera una voz de la conciencia, algo que ya veníamos hablando en el programa anterior. Me parece que esto puede cerrar la hipótesis de que por un lado Pipío al principio cuando era Muchi era una especie de voz de la conciencia, un Pepe Grillo, y por otro lado vemos a un Chango mucho más parecido a Antiojito. Pero además de esta imagen encontré esta otra, que la hizo a los 17 años. Me encanta este tipo de ilustración de García Ferrer. A lo que alude es a la plaza de Almería, donde jugaba Manuel en su infancia. De hecho, dice que había un perro ciego, que lo va a poner también en este dibujo. Si nos fijamos bien, al lado de este niño solitario que parece mirar desde lejos la plaza, va a haber un Pipío linchera, que suponemos que se llamaba Muchi en ese entonces. Entonces tenemos el Muchi de cuando tenía 15 años, que estaba sobre su hombro. Tenemos el Muchi que está en la plaza de Almería. Tenemos el Muchi de Chango. Y finalmente el Pipío de Tierra 1 que va a debutar en Villiquen. Ahora sí vamos a conocer Tierra 1 y al Pipío que la habita, el primero en llevar su nombre. Algo que caracteriza a los dos animales antropomorfos que por ahora conocemos de este universo es que tienen la misma proporción de una persona. Vamos a ver que tanto la historieta de Chango como la historieta de Pipío empiezan de una forma idéntica, salvo por los tamaños de los personajes, caminando junto a la vía del tren, cantando Linchera Soy. García Ferrer dijo una vez en una entrevista que cuando él vino a Argentina sin saber exactamente qué significaba la palabra linchera, se sentía un poco identificado con esta figura del personaje errante. Así que podemos suponer que todos estos personajes que va a ir desarrollando, porque después Hijitus también tiene un aire lincheras y Ojito y Antifaz van a pasar por una etapa similar, vamos a ver más adelante, reflejaba un poco de cómo se sentía él respecto quizás a su tierra de origen. Mientras que Muchi se encuentra con Chango en Tierra Cero, vemos a Pipío llegando a Villa Plumita. Así conocemos el primer pueblo de Tierra 1. La vez pasada decíamos que con cualquier escritor, pero en este caso en especial con García Ferrer, podemos tener una lectura de sus personajes posteriores para saber cómo eran los anteriores. Por ejemplo, Anselmo de Tierra Cero, de la pandilla Trompeta, tiene un aire a calculín. Pareciera ser el cerebro del grupo, quizás el que desarrolla los planes, las estrategias, eso no lo sabemos, pero podemos sospechar, por cómo se desarrolla después, Calculín, que también empezó jugando para los villanos, con menos conciencia que Anselmo, podemos intuir cómo era la personalidad que quería desarrollar García Ferrer.
Cuando Pipío llega a Villa Plumita se encuentra un grupo de pollitos que no son antropomorfos como él y vamos a conocer al cerebro de la bandada, que tiene libros, anteojos y se llama Lecturín. Los otros pollitos son Dragón, que lleva una cuchara y tiene un poco más de peso, Plumita, que tiene una pluma que no es de pollo sobre su cabeza, Cascarita, que pareciera ser más intrépido, más activo, aunque después el cierre lo va a dar Lecturín, y Sopita, que es la única nena de la bandada. Pipío llega a Villa Plumita, se pone a jugar con los pollitos, pero llega mamá Clueca, que es la gallina, que no sabemos su nombre, pero le dicen mamá Clueca, y se enoja y lo echa por pollo vago, le dice que es un vago, que se vaya. Podemos ver que la gallina tiene un collar de perlas, y como dijimos, Pipío era el pollito linchera. Cabe aclarar que gallina Clueca se les dice a las que están empollando, así que podemos pensar que esta camada de pollitos eran todos hijos de ella, que eran todos hermanitos, y no sabemos si le quedó el mote por esa camada o si tenían otros pollitos viniendo en camino. Por ahí estaban pollando y vio que sus hijos estaban jugando con Pipío y lo fue a retar. Pipío se va molesto porque fue echado, se sube a un árbol y desde ahí ve como un zorro está acechando a la bandada de pollitos y se los quiere manducar. Se tira del árbol con un comportamiento muy heroico, le pega al zorro y Lecturín es el que va a terminar con el golpe final que deja totalmente inconsciente al animal. Las gallinas se reúnen en consejo para debatir si el pollo vago puede volver. Dicen que sí y le quieren dar una recompensa, pero Pipío lo único que quiere es jugar con el resto de los pollitos. En cuanto al zorro, queda encadenado por zorro. En esta historieta empiezan las aventuras en Tierra 1 y algo característico de este universo es que se narra en forma de verso. Otro dato de color que podemos ver es que los pollitos saben que están en una historieta, al menos empiezan a jugar con la cuarta dimensión. Mamá Clueca usa la viñeta como soga para colgar la ropa y Pipío lo va a usar después para darle un escarmiento a la pandilla trompeta. En cine, en historieta, en literatura, hablamos de cuarta dimensión cuando pareciera que los personajes saben que están en una obra de ficción y de alguna manera se acercan a la realidad. En la segunda historieta de Tierra 1 nos vamos a enterar que Pipío vive debajo de una higuera, ya que hay otros animales que no son antropomorfos pero son sus vecinos y que tienen sus características particulares. Algunos hasta incluso usan ropa, como este perro, que nos damos cuenta enseguida que es detective. Otro detective del universo de García Ferré, que no por esto estoy diciendo que sea una comparación uno del otro, es Antifaz. Él también va a usar el típico traje de Sherlock Holmes. Pipío un día decide ir hasta la villa, suponemos que sigue siendo Villa Plumita, pero... ¡Nuevo espacio! ¡Bienvenidos al nuevo espacio! El rincón de la historieta. Aunque probablemente también haga otros programas desde este rincón de mi casa. Un día Pipío decide ir a la villa, suponemos que es Villa Plumita, y en el camino se encuentra una ardilla. Se hacen amigos, pero cuando Pipío se duerme, la ardilla le roba las nueces que llevaba en su bolsita linchera. Pipío se enoja, le da un golpe a la ardilla, mientras las ranas de fondo van tocando un mambo, que suponemos que es una manera que usó García Ferré para darle ritmo a esta pelea. Y cuando Pipío finalmente noquea a la ardilla, aparece un lorito que canta el Gori Gori. Humorísticamente, Gori Gori alude a los cantos funerarios, pero de una manera graciosa. Por ejemplo, si yo digo, si tal persona sigue comiendo de esa manera, le vamos a tener que cantar el Gori Gori, es que le vamos a tener que hacer un entierro. Obviamente nuestro pollito es el héroe, se compadece de la ardilla, la lleva hasta el hospital y cuando se está por ir en su botecito, nos enteramos que Pipío tiene un botecito, la ardilla le pide que lo lleve con él porque decidió ser buena. En la siguiente historieta vamos a encontrar a Pipío yendo a la ciudad a trabajar como lustrabotas. Podemos ver como curiosidad que en el campo vivían los pollitos que no eran antropomorfos. En el bosque había también otros animales que tampoco eran antropomorfos. Sin embargo, en la ciudad vive el Homo sapiens, las personas. Y
Pipío es hasta el momento el único animal antropomorfo de Tierra 1. En la ciudad, Pipío se va a encontrar a la pandilla trompeta de Tierra 1. En este caso, García Ferrer no nos cuenta que es la pandilla trompeta, pero son idénticos a los de Tierra 0 y el único nombre que vemos que se repite es el de Estampilla, que ya no es el personaje atlético de la Tierra anterior, sino que parece más bien algo tontón, quizás un poco ebrio porque tiene la nariz colorada. Nos hace acordar lejanamente a Garganta de Lata de Pepo, el autor de Condorito. Y acá vamos a hacer un paréntesis porque en el mundo de la ficción, cuando hablamos de distintos universos de un mismo autor o de una misma saga editorial, estamos hablando de multiverso, como venimos diciendo, de García Ferrer. Pero cuando comparamos una serie con otra serie que no son del mismo autor, que no tienen nada que ver, o que en algún momento se cruzaron, tuvieron un crossover, estamos hablando de un omniverso. Por ejemplo, si yo digo Superman de DC Comics y Thor de Marvel Comics, son dos personajes que, se encuentren o no se encuentren, conviven en un mismo omniverso. A su vez, Superman puede ser de Tierra 1, Superman de Tierra 2, eso es un multiverso de DC Comics. Volviendo a la historieta, la pandilla trompeta de Tierra 1 es idéntica o muy parecida a la de Tierra 0. Tenemos al jefe con el clásico parche en el ojo, tenemos a Anselmo que nos sigue recordando, quizás un poco menos a Calculín, pero sigue pareciendo el cerebro del grupo. Tenemos a Bono, que aparentemente ascendió respecto a su otro yo, porque está en tercer lugar y ya no en cuarto lugar. Y finalmente, cuarto nos va a quedar Estampilla, el único que se va a nombrar, el único que va a ser nombrado como tal de Tierra 1. La pandilla trompeta no le paga a Pipío por haberle lustrado las botas y Pipío se enoja, agarra a Estampilla y lo obliga a lustrarle él sus patas de pollo. Estampilla acepta, le tiene miedo a Pipío, pero enseguida viene el resto de la pandilla y le hace una zancadilla a nuestro pollito. Estampilla se ríe de esto y ahí seguimos viendo estos rasgos medios tontones que García Ferrer decidió ponerle a este nuevo Estampilla. Para ir armando la hoja de personaje, donde el universo es el personaje, podemos dar algunas características del universo de Tierra 1. Por un lado, hay personas, Homo sapiens, vamos a llamarlos, aunque suene muy técnico. Por otro lado, hay animales que hablan, pero siguen siendo animales, digamos, siguen andando en cuatro patas, quizás algunos se viste, como el caso del perro, pero siguen teniendo el formato animal. Y después va a estar Pipío y su abuela, que la vamos a ver en un rato, como únicos animales antropomorfos por el momento de este universo. Pero lo que destaca sobre toda otra característica de Tierra 1 y de todo el cosmos de Tierra 1 es que se narra en forma poética. En la Villique en 1719 es donde vemos a Pipío estafado por primera vez por la pandilla trompeta. Pero aparentemente no es hasta la Villique en 1740 que este universo vuelve a la acción otra vez con Pipío y la pandilla trompeta. En el medio hay un bache de 20 números, algunos los tengo, otros no los tengo, por eso siempre pido colaboración para este proyecto. Todos aquellos que puedan y quieran colaborar, si tienen material. La otra vez contaban que habían tirado revistas anteojitos a la calle en Belgrano, que creo que las encontró un coleccionista, eso está muy bueno. Pero hay gente que las descarta porque no le encuentra el gusto por coleccionar. Bueno, todos aquellos que tengan revistas Villiquen, Anteojito, Hijitus o cualquier material de García Ferrer, o incluso abro más el juego a cualquier tipo de historieta que digan no sé dónde darla, no sé, no la quiero más, me pudrí de esto. Bueno, si quieren yo puedo acercarme a donde estén, si es más o menos cerca, o podemos arreglar. Y a mí me sirve un montón para armar estos programas, estos documentales y así seguir fomentando la cultura. Si tenés el material digitalizado, si tenés la revista y no la querés dar, que me parece súper perfecto, y le querés sacar una foto a la historieta, por ejemplo, y me la mandás, está buenísimo. Lo que sucede entre la revista Villique en 1719 y la 1740, por un lado hay un bache, es cierto, no lo tengo.
Por otro lado, de donde saco alguna información es uno de los tantos blogs que hay dedicados a García Ferré y hay determinados, no sé si decirle errores porque suena feo, pero en cuanto a la numeración. Yo tengo algunas Villiquen y me voy dando cuenta que no son de la misma numeración que va diciendo el blog. Por lo tanto, en esta investigación puede haber algunas cosas que corrijamos más adelante. Lo que sí sabemos es que entre la 1719 y esta supuesta 1740, que son 20 números, García Ferré introdujo 2 pipíos más. Pero eso lo vamos a ver en un rato. En la 1740, si es que es la 1740, Pipío vuelve a comenzar. ¿Qué significa que vuelve a comenzar? Yo no sé si esta historieta quiso ser representada antes de que fuera Lustrabotas, aunque supongo que no por cómo concluye. Sin embargo, arranca igual que en Chango y que en la historieta de Tierra 1 donde llega a Villa Plumita. Es decir, Pipío empieza con su lincherita, con su bolsa lincherita, caminando por las vías del tren, acercándose hacia un lugar. En Chango veíamos que Pipío estaba caminando y se encontraba justamente con el protagonista, con Chango. En Tierra 1 vimos que Pipío caminaba por las vías del tren y se acercaba a Villa Plumita, donde estaban los pollitos que no eran antropomorfos. Y en la número 1740, seguimos hablando de Tierra 1, va a encontrarse con la pandilla Trompeta. Por momentos pareciera que fuera la primera vez que Pipío de Tierra 1 se encuentra con la pandilla de Tierra 1. Aunque por una pregunta de Anselmo nos queda un poco la duda sobre eso. Paréntesis, ¿por qué Pipío camina por la vía del tren? Bueno, yo creo que tiene que ver con la canción que va cantando. Tanto en Chango como en Tierra 1, Pipío canta Linchera Soy, que si la buscan en internet en un momento dice van los lincheras al costado de la vía caminando. Y acá vamos a ver escenas que ya vimos en Chango. Por un lado, Pipío y la vía, por otro lado, la pandilla Trompeta de Tierra 1 está escondida detrás del árbol y dicen, uy, ¿a qué viene ahí? ¿Quién es el que viene ahí? Parece como si no lo reconocieran o directamente no lo conocieran. Sin embargo, después Anselmo le va a decir, Pipío, ¿por qué vos sos diferente a los demás pollitos? Algo que ya vimos. Pipío es el único animal antropomorfo hasta el momento. Después va a aparecer su abuela Cocoró. Pipío dice que esas preguntas lo ponen nervioso, la pandilla Trompeta lo empieza a ningunear. Él le dice que es un linchera y los Trompeta lo convencen de ponerse a cantar y que ellos van a ir juntando las monedas, recaudando la plata mientras él canta. Aparecen distintos animales, aparecen perros, aparecen las ranas cantoras que le pagan a Pipío, así que debe cantar bien. Aparece el cuervo con una galera y en un momento la pandilla Trompeta junta toda la plata y se las toma. Pipío los persigue sin lograr atraparlos y nos damos cuenta que es la misma escenografía que vimos en Chango. La diferencia es que en Tierra 0, Chango era el protagonista, Pipío era el Pepe Grillo consejero y la que los ayudaba era la niña del bosque. Acá no vamos a tener ni Chango ni vamos a tener niña del bosque. Pipío se la banca solo, tiene el poder, por así decirlo, de manejar la cuarta dimensión, se esconde detrás de la viñeta para esperar a la pandilla Trompeta, algo que para la época de García Ferré habrá sido revolucionario y está buenísimo. Conocemos el detrás de escena de la historieta, digamos, el detrás de escena de la viñeta. Nos damos cuenta que la viñeta de un lado tiene dibujada a la historieta y del otro lado es azul violácea, más o menos. Y Pipío los espera ahí. Cuando aparece la pandilla Trompeta, que se había gastado la plata en helados, los sorprende porque los escucha que le dicen tonto, los sorprende. Logra atrapar a Pandilla, le hace como un tackle con la linchera. Pareciera que lo deja en la cuarta dimensión. No sabemos, de acá no vamos a saber más nada de la pandilla Trompeta de Tierra 1. Y queda la gran duda de si Pipío los atrapó y los encerró en la cuarta dimensión. Una zona fantasma, podríamos decir. Y Pipío la sabe manejar muy bien. De hecho dice, me van a engañar si son brujos. Un juego de palabras de que él puede, no es brujo, pero tiene cierto manejo de la ciencia que le permite estar entre las dimensiones. Acá Pipío muestra entonces un poder increíble que yo hasta ahora no vi en ningún otro Pipío. Si bien le tengo un cariño especial al Pipío Far West, que de hecho es Fart West, como se llama, el sheriff es mi favorito,
sobre todo el de Tierra 3, que permanece siendo sheriff por los siglos de los siglos, pero le tengo un cariño al de Villiquen y al de Antiojito, ¿no? Como que ahí se me juega cuál es mi personaje favorito en la historieta de García Ferrer. En la revista Villiquen 1752, Pipío nos va a contar junto a un mar cómo sería si él tuviera un barco grande, porque un barco chiquito ya tenía, cómo sería si pudiera viajar por el mundo. Bueno, es una historieta, un anhelo de Pipío, digamos, ¿no? Un anhelo. En la revista Villiquen 1772, si la numeración está bien, insisto, porque hasta ahora no conseguí todas las revistas y las anhelo para poder seguir construyendo este programa, pero supuestamente en la 1772 es cuando Pipío aparece junto a un colegio y anhela querer ir a la escuela. Salen los alumnos, se burlan de él porque es un linchera de nuevo, y Pipío, acá nos entra en juego qué edad tenía Pipío, y le pide por favor a la abuela que lo mande a la escuela. La abuela lo manda, un día Pipío se hace la rabona, se hace la rata, y entonces es castigado severamente, le ponen unas orejas de burro, algo horrible, y todos los compañeros se burlan de él, así que, y creo que no es el profesor también, Pipío termina primer grado y deja el colegio para seguir sus aventuras como linchera. Obviamente García Ferrer acá está animando a que vayamos a estudiar, no a que no vayamos, pero también Pipío tenía que seguir con sus aventuras y no podía permanecer eternamente en la escuela, los 7 grados, más la secundaria, más la universidad. En la revista Villiquen en 1804 vamos a encontrar la última historieta de Pipío de Tierra 1. Al parecer juntó algo de plata porque se compró una isla en un remate, suponemos que le salió muy poco. Es un islote, una pequeña islita en el medio del mar. Podemos pensar que cumplió parte de su sueño de unos números atrás, que quería irse a explorar el mundo. Pero en la isla no está solo, hay unos monos, a la isla le pone, no sé si le pone él o si ya se llamaba Cocolandia, y hay unos monos que lo reciben muy bien al principio, pero en un momento en el que él se va en su botecito, hay un mono en particular que se rebela, domina a los otros monos, quiere dominar toda la isla y es confrontado por un pez serrucho que corta la isla en dos, así que alto poder el pez serrucho, y le pincha la cola al mono. Entonces el mono se arrepiente y empieza a llamar Pipío socorro, Pipío socorro, Pipío va, lo ayuda obviamente porque es el héroe. Por última vez Pipío de Tierra 1 va a demostrar sus poderes, agarra su cinturón, 2 palmeras y unifica la isla al mejor estilo Superman, Super Pollito, Super Pipío, unifica con su cinturón la isla, supongo que le hace un nudo, así que el cinturón debía ser bastante fuerte también, y se queda para siempre viviendo en Cocolandia y, colorín colorado, no sabemos más por el momento de Pipío de Tierra 1. En el próximo programa nos vamos a encontrar con un Pipío de Tierra 5. Yo primero pensaba que era Tierra 2, por eso lo pateé, después lo tuve que patear hasta Tierra 5 porque me quedaba discontinuo el orden de tierras. Recordemos que esto de las tierras es una excusa para poder contar la historia de los distintos personajes de García Ferrer. Si a alguno no le gusta tanto la idea del multiverso, bueno, no se preocupe, son como carpetas, ¿sí? Yo tengo una carpeta que es Pipío de Chango, Muchi, Pipío del universo de poesía. Es una manera de seguir disfrutando y sacando adelante todo lo que hizo García Ferrer para que esto no se acabe. Así que bueno, en el próximo programa vamos a ver Tierra 5, que son muy pocas historias, por eso es una Tierra 5 que bien podría ser una Tierra 1,5, entre la 1 y la 2, porque aparece la ardillita, ¿no? Aparece una ardillita que es igual a la de Tierra 1, pero sin embargo sigue siendo mala, que ya había cambiado, la de Tierra 1. Pipío no está viviendo en su casa bajo la higuera, sino que va a estar viviendo en un cerro, pero por sobre todas las cosas sabemos que no es Tierra 1 porque deja de narrarse en poesía y deja de ser una historia autoconclusiva para pasar a continuar revista tras revista tras revista. Entonces teníamos en la revista 1719 a Pipío contra la pandilla trompeta por primera vez. Tenemos en la 1720 a Pipío ayudando al chinito Tatetí, a una versión muy mala del chinito Tatetí, a ir a la fuente Serena. Y mientras lo va ayudando a llegar a la fuente,
se van sucediendo las otras historias, la del colegio y la abuela, por lo tanto son mundos distintos. Ya no va a ser en verso, sino en prosa, y al mismo tiempo que Manuel García Ferré nos cuenta de este Pipío Linchera ayudando a Tatetí, Tierra 5, aparece por primera vez en la 1721 Pipío Sheriff llegando a Villa Leoncia. Al mismo tiempo vamos a tener el multiverso como nunca lo vimos hasta ahora. Pipío Linchera por un lado ayudando al chinito a llegar a la Fuente Serena, Pipío Sheriff en la misma revista llegando a Villa Leoncia para que le den la estrella de sheriff. Y ni te cuento cuando aparezca el Pipío que apareció en Petete. Para aclarar un poco más el asunto, en Tierra 5 vamos a tener a Pipío Linchera yendo por el bosque con el chinito, donde se encuentra con el viejo del bosque. Y en Tierra 2 vamos a tener a Pipío Sheriff, que se encuentra con el padre de Maida, que es exactamente igual que el viejo del bosque. Dos historias que se cuentan en paralelo y los personajes son idénticos, salvo por su vestimenta, porque uno es del bosque y otro es del lejano oeste pampeano. Si el programa te gustó, no te olvides de darle like, de compartirlo con todos los que pueden estar interesados en el mundo de García Ferré. No te olvides de suscribirte al canal, esto es importante, hay un montón de gente que ve el programa y no se suscribe al canal y después se pierde los próximos episodios. Y hay gente que se suscribe al canal pero no aprieta la campanita, entonces no le avisa cuando hay un programa nuevo. No te pierdas los próximos episodios, suscríbete, apretá la campanita, compartilo y acordate, te voy a dejar abajo un link para que me puedas contactar. Si tenés material sobre García Ferré y querés colaborar con este programa, o si tenés dudas sobre el multiverso García Ferré, puedes dejarlas en los comentarios o puedes escribirme al link que te voy a dejar para que esto cada vez crezca más y la obra de García Ferré se siga difundiendo. Y te voy a tirar otro dato de color como para cerrar. El otro día vi una entrevista en la que García Ferré decía que quería hacer una película, que hubiera querido hacer una película de Pipío, que se lo debía porque era un personaje que había quedado solamente en historieta y que no había pasado a la pantalla grande. Así que ojalá, Dios quiera, que de tanto programa que hagamos, de tanta gente que se cope con García Ferré, podamos algún día golpearle la puerta a García Ferré Producciones y decir, che, estaría bueno hacer una película de Pipío. La verdad es que se lo merece. Nos vemos en el próximo capítulo. Y todavía estoy en deuda con Pipío, porque Pipío todavía no lo llevé al cine.